Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión web, donde continuaremos con nuestro curso intensivo de nuestra aplicación de Compact Bancos. En este caso, ya entraremos en lo que llamamos nivel intermedio en la primera sesión. Mi nombre es Cristian Pérez y estaré a cargo durante la sesión del día de hoy. Cualquier duda que tengan sobre algún tema que abordaremos, con toda confianza la pueden redactar y yo estaré aquí al pendiente para resolverlas. Recordarles también que la sesión se está grabando para que se publique posteriormente en el portal de mi gestión. También recordarles que en la presentación, así como en, en los archivos que se cargarán para compartírselos, les voy a agregar la base de datos con la que estaremos realizando las prácticas de estas 4 sesiones. Bien, en esta primera sesión conoceremos el módulo de gastos, por lo tanto, pues el objetivo será que podamos conocer a detalle configuraciones, consideraciones de este módulo. Veremos también al final una serie de reportes con la que podremos validar nuestra información. Bien, dentro de nuestra empresa de Compaqui Bancos existe un pequeño módulo de control de gastos. Y a través de este módulo, bueno, tendremos el control de ciertos procesos, como en este caso los gastos que tengamos en nuestra empresa, control de caja chica, reposición de viáticos, por poner un ejemplo. Esto de manera pues fácil y ordenada, de tal manera que al generar la captura de esta información, nosotros podremos generar la póliza. Al momento en el que nosotros generamos la póliza, bueno, es importante resaltar que vendrá asociado toda la información de documentos o información capturada manualmente en la información de la póliza. Vamos a ver ahorita que prácticamente la información sabemos que la mayor parte la contienen los CFDIs, por lo tanto nosotros vamos a poder indicarle al sistema qué información tomar de los CFDIs o en caso que pues no tengamos de por medio un CFDI para comprobar este gasto, podremos hacer la captura de manera manual. Bien, aquí vemos un pequeño diagramita donde podremos explicar esta información. Primeramente, pues el responsable del gasto va a ejercer el gasto con sus propios recursos. Él tiene quizá por ahí un ahorradito, tiene por ejemplo un viaje de trabajo y con ese dinero que él tiene pues va a realizar los gastos de hotel, de transporte, de alimentos o algún otro gasto que sea parte de su viaje de trabajo. Por cada gasto que él haga, bueno, pues es importante que solicite sus comprobantes correspondientes. Se le van a entregar los XML de cada gasto y cuando él regrese a la oficina, a su lugar de trabajo, pues bueno, va a entregar, perdón, toda esta información de los gastos que él ejerció en su viaje. Ya el departamento de contabilidad pues va a comenzar a trabajar con esta información y lo primero de ellos pues es que se va a cargar los XM al ADD. Va a generar la información del documento de gasto y en toda esta información, bueno, el sistema va a generar ya sea un egreso, un cheque, ya dependiendo de lo que nosotros o en la operación de la empresa se decida para reembolsarle ese dinero al responsable del gasto.
Una vez generado este documento bancario, como ya lo mencioné hace un momento, pues se genera la póliza por el egreso de el reembolso al responsable. Ahora bien, si ese diagrama de manera general lo aterrizamos ya en el sistema, lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo primero de ellos es que dentro de nuestro catálogo de beneficiarios pagadores vamos a dar de alta al responsable del gasto, que en este caso pues serán todas aquellas personas dentro de nuestra empresa pues que ejerzan gastos a nombre de la empresa, ya sea por viaje de trabajo, por gastos gastos o caja chica. Y como ya lo veíamos en el diagrama anterior, pues cada uno de estos responsables pues va a solicitar un comprobante por cada gasto que él ejerza. Sabemos que ahorita ya la mayor parte de las operaciones comerciales pues viene de por medio de un CFDI, por lo tanto el responsable entrega los XML, se cargan a nuestra empresa de bancos, se genera la póliza y aquí vamos a tener dos escenarios, donde si de lo que la empresa le otorgó al responsable de gasto gastó menos de lo que se le indicó, de lo que se le proporcionó, bueno, el responsable del gasto va a realizar un depósito por la diferencia, eh, digamos que le sobró en ese gasto. O bien, si al final del viaje o al final de todos los gastos que él tuvo, el responsable tuvo que pagar más de su dinero, bueno, pues nosotros como empresa le haríamos un reembolso por lo que el responsable de gasto gastó de más. Bien, una vez conocido estos escenarios o la manera en que se genera la información del módulo de control de gastos, hay que tener ciertas consideraciones para utilizarlo. Lo primero de ellos es que, como ya lo hemos estado mencionando en la sesión, es un pequeño modulito que está dentro del sistema, por lo tanto cuenta con su propio permiso. De tal forma que aquellos usuarios que utilizan bancos, nosotros como administradores no queremos que lo utilicen, que lo trabajen, bueno, pues simplemente ingresamos al perfil y nosotros podemos desmarcar el que se utilice ese módulo. O bien se pueden únicamente consultar, pero no queremos que dé de alta nuevos, que borre o cambie cierta información. O bien, pues el departamento de contabilidad tendrá la posibilidad de dar de alta, borrar, cambiar o consultar los documentos de gasto. Este permiso lo vamos a encontrar en la pestaña 1 que se llama documentos. Bien, como ya lo veíamos en los diagramas, pues es importante que nosotros carguemos los XML de esos gastos realizados por los responsables. Aquí una sugerencia que nosotros pues hacemos es que ya sea en la referencia, en las observaciones o incluso en el proceso, nosotros podamos ir capturando previamente la información de esos XML para que sea más fácil identificarlos al momento de realizar esta comprobación o este documento de control de gastos. Aquí, por ejemplo, vemos que en el responsable de gastos, pues es un campo de captura libre. Nosotros podemos ir capturando la información de todos los responsables. Y cada vez que nosotros capturemos información aquí, se va a ir agregando en esta lista. De tal forma que la próxima vez que yo cargue XML, yo al darle clic aquí, me va a mostrar
en listados, pues todos los responsables que yo haya capturado en mi ADD. El proceso también aquí tenemos pues el control de gastos y también como referencia o en observaciones pues sabemos que los responsables o aquellas personas que comprueban gastos pues pueden estar viajando a distintas partes de la República, distintos motivos del por qué se están realizando estos gastos. Por lo tanto, para identificarlos de manera más fácil, podemos aquí agregar una pequeña descripción del por qué o en qué situación se están cargando estos XML. En este caso, pues los XML que yo voy a cargar corresponden a un viaje de trabajo a la ciudad de Mérida. ¿Sí? Una vez que ya se carguen los XML, bueno, podemos ver aquí en las columnas de los XML que yo seleccioné, a esos se les va a asignar esta información que se capturó en la ventana de cargado. Bien, una vez que ya tengo cargada mi información de los XML, hay que tener en cuenta también ciertas configuraciones previas a la generación del documento. Ya lo veíamos que es importante, ya hablando del proceso dentro del sistema, que demos de alta el beneficiario pagador dentro de nuestro catálogo. Vamos a observar que en el catálogo tenemos esta opción de responsable del gasto. Y aquí, al momento en el que yo lo marque, por omisión se va a marcar el beneficiario diagonal proveedor. Pero si este mismo responsable fuera también un pagador o cliente, pues yo lo puedo marcar. Este está opcional y se puede desmarcar si así se requiere. Aquí lo importante pues es que yo marque aquí esta opción para que dentro del proceso yo pueda seleccionar a mi responsable, que en este caso se llama José Ángel García. Capturamos su RFC y guardamos el registro. Aquí también es importante resaltar que si yo no marco esta opción, cuando yo ingrese al módulo de documento de gasto, no me va a aparecer los proveedores o en este caso los responsables del gasto para poder seleccionarlo. Bien, otro dato también importante es la asignación de las cuentas contables. Aquí pues es importante que marquemos o asignemos, perdón, la cuenta del proveedor o en este caso del responsable y también aquí en la parte de abajo la cuenta correspondiente a quien está ejerciendo el gasto. Aquí también es importante tener en cuenta esta opción que se llama generar contracuenta a deudores en póliza del documento bancario. Quiere decir que si yo marco esta opción, como lo vemos en pantalla, al momento de generar la póliza de este documento de gasto, me va a generar pues esta contracuenta o para que se maten los saldos de mi deudor en la póliza. ¿Sí? Que en este caso se genera el cargo y abono para que quede en cero o en este caso pues no me genere diferencias de la póliza. Bien,
Como ya lo veíamos en los diagramas previos, al momento de que se genere el documento bancario, ya sea por reembolso o en caso de que al responsable le haya, pues digamos, sobrado dinero de ese gasto, cuando se genere el documento bancario correspondiente y posteriormente la póliza, pues también es importante que en la cuenta bancaria se tenga definida su cuenta contable. También aquí entramos a un tema pues ya de contabilización. Sin embargo, lo abordaremos de manera más detallada en la sesión número 3 de esta sesión intermedio de Compaq y Bancos. Ahorita, bueno, pues lo hemos tomado en esta sesión porque pues es parte del proceso, pero lo abordaremos detalladamente en la sesión número 3. Bien, entonces aquí en la pestaña 2 de la cuenta bancaria asignamos la cuenta contable. Ahora bien, como lo vimos hace un momento, pues es importante tener en cuenta eh, o cargar los FDIs a nuestro ADD. Y recordemos que en los FDIs tenemos una sección de impuestos. Y en algunos casos, dependiendo de la operación comercial, se puede generar el nodo de impuestos locales, que generalmente, pues, para, por ejemplo, el hospedaje, pues tiene un porcentaje de impuestos dependiendo del estado. Y ese nombre del impuesto, pues muchas veces puede variar o dependiendo de la cadena hotelera, pues puede asignarle un nombre en particular. Dentro del sistema, ahorita retomamos ese punto, tenemos una sección de gastos y retenciones, donde vamos a poder definir la cuenta contable para cada uno de esos impuestos o gastos o incluso retenciones para su contabilización. Aquí, por ejemplo, tenemos un impuesto de hospedaje, un impuesto TUA, el impuesto cedular, impuesto al millar u otras erogaciones. Tenemos aquí en la parte superior pues las tasas de IVA o las retenciones de IVA, ISR u otra retención que se calcule. Al momento de que nosotros vayamos a contabilizar los gastos a través de los FDIs, bueno, aquí nada más resaltar que está dentro del menú configuración, cuenta de gastos y retenciones. Cuando nosotros vayamos o bueno, el sistema vaya a identificar los impuestos que están dentro del CFDI, como ya lo mencioné, pues esto pudiera variar. Por lo tanto, dentro de nuestra carpeta de instalación de bancos, existe este archivo que se llama compact cuentas impuestos.properties, que si nosotros lo abrimos con un bloc de notas o alguna otra aplicación para editar archivos de texto, vamos a encontrarnos con esta sección, donde, si se fijan, hace referencia a la ventana de configuración del impuesto sobre hospedaje, del IEPS, del TUA, del impuesto cedular o del impuesto al millar. De tal forma que yo lo que defina después del signo de igual, voy a poder capturar o indicar cómo es que viene el nombre del impuesto dentro del CFDI. Creo que el ejemplo más común es con el impuesto de hospedaje, donde en algunas cadenas hoteleras pues lo capturan I.S.H. que es la abreviatura de impuesto sobre hospedaje, o algunas otras lo ponen sin puntos, simplemente las iniciales y ISH, otras le ponen impuesto hospedaje, impuesto sobre hospedaje, nada más hospedaje. Sí, pueden haber muchas posibilidades. Entonces, para que el sistema de bancos lo pueda identificar, pues es importante que nosotros aquí definamos ese nombre del impuesto.
Por aquí hay una pregunta, déjenme antes de pasar a la siguiente lámina. Alejandro nos pregunta, en bancos, ¿puedo configurar que cada mes mis documentos inicien con el folio número uno? Así es, Alejandra, si gustas ahorita que pase al sistema, a la parte práctica, lo mencionamos, pero sí se puede, sí es posible. Bien. Sí, entonces es importante que, o si nosotros vemos que al momento de estar generando este documento de gasto, vemos que los impuestos pues no los determina de manera o no los asigna de manera automática, bueno, seguramente en el CFDI tiene un nombre de impuesto que no tenemos por aquí definido. Bien, ahora ya teniendo en cuenta todas estas consideraciones previas, ya tenemos nuestras cuentas contables configuradas, ya cargamos los XML a nuestro ADD. Ya el responsable pues me entregó toda su comprobación de ese viaje o de esos gastos. Por lo tanto, yo como contabilidad, como área de contabilidad, puedo ya generar el documento de gasto. Ya veíamos, bueno, que es prácticamente el mismo diagrama. Y ahora pues prácticamente lo veremos reflejado en el sistema para pasar a la parte práctica. Bien, este módulo de documento de gasto lo vamos a encontrar como tal en el menú que se llama control de gastos y el primero de ellos pues es el documento de gasto. Tenemos por aquí algunos reportes que veremos más adelante. Entonces, cuando ingresamos al documento de gasto vamos a encontrarnos con esta ventana donde en la parte superior tenemos algunos botones, algunas acciones. En la parte de, como en medio de la pantalla, tenemos por aquí, digamos, el encabezado del documento de gasto. Y del lado derecho tenemos ya información del documento bancario o de la póliza generada, que hasta este momento pues todavía no hemos generado ni uno ni otro. Ahora bien, vemos que para iniciar pues es importante que asignemos el responsable del gasto, que recordemos esto lo toma de el catálogo de beneficiarios pagadores para poderlo elegir en esta ventana. Enseguida vamos a indicarle qué tipo de gasto es. Esto es prácticamente una clasificación del documento y pues simplemente nos servirá para identificar la generación de este documento. Entre los ejemplos que existen, bueno, es caja chica, reposición de viáticos y también existe la opción de otros gastos. Aquí, bueno, por cada gasto que realicemos se va asignando un consecutivo y también podemos indicar la fecha en que estamos generando este documento. Un concepto también aquí lo podemos definir y alguna referencia adicional. En la parte superior, bueno, tenemos el botón para asociar los FDIs, para consultarlos, desglosarlo. Esto es para que nos indique pues los importes o en este caso pues todos los impuestos que están dentro del CFDI, para generar el documento bancario, para generar la póliza, si queremos imprimir este documento o también podemos ejecutar el reporte de movimientos auxiliares. Ahora bien, vemos aquí del lado derecho, en la parte casi superior, que tenemos esta opción que se llama captura completa. Y esto nos servirá para cuando nosotros estemos identificando los movimientos de cada CFDI, si queremos que se oculten o se muestren ciertas opciones que también veremos en un momento más.
Bien, aquí están los gastos que comentábamos. Puede ser caja chica, reposición de gastos, liquidación de viáticos u otro tipo de gasto. Bien, me voy a regresar un pequeño, unas herramientas aquí hacia atrás, perdón. Aquí en la parte de abajo, bueno, si nosotros agregamos CFDIs, nos va a ir mostrando toda la información en esta sección. Pero si yo le doy clic derecho, me da la opción de agregar manualmente la información del gasto. Y que esa información pues viene siendo esta de aquí. Donde pues tenemos el campo de fecha, la serie y el folio del documento. Si fuera un CFDI, bueno, aquí nos muestra el UUID. Me va a agregar el dato del RFC del proveedor. Puedo agregar categorías, subcategorías y el desglose de los impuestos y el subtotal que están dentro del CFDI. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poderlo definir de manera manual o de lo que ya habíamos configurado previamente, por ejemplo en las tasas de IVA, en los impuestos, se va a asignar su cuenta contable correspondiente. También aquí, hablando de CFDIs, pues automáticamente los va a determinar. Bien, como ya les comenté, este botoncito pues nos va a permitir la captura de más información. Quiere decir que si yo tengo marcada esta opción, voy a ver la captura completa que viene siendo toda esta ventana, todos estos campos. Pero, ¿qué pasa si yo desmarco esta opción? Bueno, si yo desmarco esta opción, únicamente voy a poder definir la fecha, serie y el folio del documento, el RFC y el total de ese gasto, de ese movimiento. Y eh, esta configuración o este modo de captura completa se sugiere cuando, creo que es muy poco probable ahora, pero en aquellos gastos donde no hay una factura de por medio. Si hablamos de un viaje de trabajo, pues a lo mejor, pues no sé, nos paramos en los taquitos de la esquina, en una fondita, y es poco probable que nos vayan a entregar una factura como tal. Sin embargo, pues a lo mejor nos dan una nota por el consumo y pues esa es la que en ocasiones podemos entregar como comprobación de ese gasto. Entonces, en esos casos, pues podemos desmarcar esta opción para que únicamente capturemos el total de ese gasto. Vamos a indicar aquí el RFC del proveedor y la fecha. Perdón, me voy a rezar un poquito. También tenemos por aquí una calculadora que pues, nos servirá para realizar los cálculos correspondientes. Bien, aquí vemos un pequeño diagrama que es muy similar a lo que ya hemos visto en láminas anteriores. Sin embargo, ahora vemos en este escenario una reposición de viáticos. Recordemos que el primer paso muy importante es asignar al responsable del gasto. Cargamos los XML, comenzamos a generar nuestro documento del gasto. Perdón, aquí todavía es que la empresa a quien le ejercimos el gasto nos entrega el XML. Ahora sí, el responsable del gasto lo entrega al departamento de contabilidad, los carga a la ADD y en este caso, pues como el responsable del gasto, pues vaya, tomó de su dinero para poder pagar su viaje, bueno, pues la empresa le va a hacer el reembolso. Y ese egreso
se va a contabilizar. Bien, en este otro diagrama vemos lo que es la reposición del gasto, donde vemos que es muy similar hasta el paso número 4, pero ahora vemos aquí dos escenarios, donde si el responsable del gasto tuvo que poner de su dinero, bueno, se le va a hacer un reembolso por esa diferencia. O bien, si el responsable de gasto tuvo un gasto menor al previsto, pues bueno, él va a realizar un depósito hacia la empresa. Y ese documento, ya sea de ingreso o egreso de la cuenta bancaria, pues bueno, se va a contabilizar. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar pues a la parte práctica de nuestro documento de gasto. Recordarles que este respaldo se los voy a compartir y de hecho, pues es prácticamente lo que hemos visto de de toda la sesión básica de Compaq y Bancos. Es seguimiento a lo que ya hemos visto en las primeras 4 sesiones. Bien, entonces comentamos que el primer paso es cargar los XML a nuestro ADD. Para esto, pues nos vamos a ir aquí a empresa, voy a ir a mi visor de documentos, voy a cargarlos, o bien si los queremos descargar directamente desde XML en línea, bueno, pues también lo podemos realizar. En mi caso, pues yo ya los tengo descargados en mi equipo, aquí los tengo, voy a seleccionarlos, son 3XML. Aquí se fijan, bueno, pues todavía no he registrado ningún responsable, por lo tanto, pues la lista está vacía. Aquí en los procesos tenemos compras, gastos o gastos fijos. O como ya lo comentábamos, puede ser una referencia o una observación de manera libre. Bien, aquí mi responsable le vamos a poner Miguel Ángel Correa. En proceso, bueno, voy a decirle que fue un gasto. Vamos a ponerle viaje de trabajo a Tijuana. ¿Sí? Entonces, estos 3 datos que yo estoy aquí asignando se le van a definir o agregar a estos 3 XML o a los que yo vaya agregando. Entonces, con esto me servirá para identificarlos de los XML que ya tengo previamente cargados. Voy a decirle cargar. Y aquí ya me dice que se cargaron correctamente. Voy aquí a cerrar la ventanita. Voy a quitar este filtro y me voy a posicionar aquí en referencia y aquí está. Si fijan aquí en referencia, pues ya está lo que yo capturé. Tenemos por aquí a mi responsable, mi proceso de gastos. Para que yo los identifique de manera más fácil. Ahora bien, voy a darle aquí nuevamente en cargar, solo para mostrarles que
como yo ya registré a Miguel Ángel Correa dentro de mi ADD, pues ya la próxima vez que yo cargue XML, automáticamente me va a mostrar ese nombre. Si yo aquí registro pues otro nombre, de la misma forma, pues ya lo voy a poder seleccionar en próximas cargas. Bien, ya tengo mis XML. El próximo dato a configurar, voy aquí a decirle que no, ya se cargaron mis XML. Voy a registrar perdón, aquí en catálogo, beneficiarios pagadores, voy a registrar a mi responsable del gasto. Voy a ponerle aquí bueno, déjenme ver cuál es el que sigue. Es el número 13. Y le vamos a poner Miguel Ángel Correa. Aquí vamos a ponerle un RFC ficticio. Y vamos a marcarle la opción de responsable del gasto. Como lo comentamos en la parte conceptual, cuando yo marco a responsable del gasto, automáticamente lo define como un proveedor y yo de manera opcional puedo indicarle si lo quiero utilizar para mis documentos, ya sea de ingreso o depósitos. Para nuestro ejemplo, bueno, lo voy a desmarcar, no, pero no pasa nada. Y en la pestaña 3 de contabilidad voy a asignarle su cuenta contable correspondiente. Que ahorita de momento pues todavía no lo registro, ahorita regresaré a definirla nuevamente. Entonces aquí voy a guardar los cambios. Aquí me pide pues la cuenta contable, pero como todavía no la he registrado, le voy a dar que continuar para que me permita continuar con la configuración. Entonces, el siguiente paso es registrar las cuentas bancarias. Para esto, voy aquí a abrir mi catálogo de cuentas, recordarles que estamos trabajando sobre el catálogo general del SAT. Y voy aquí a registrar una nueva cuenta. Me va a pedir un código agrupador, en la que será una subcuenta de funcionarios y empleados. Esta será mi cuenta del responsable del gasto. Voy a aprovechar para registrar mi cuenta de bancos, que también la voy a definir más adelante. Voy a decirle que sí. Perdón, aquí me pidió. Ok. Déjenme ahorita. Bueno, voy a registrar otra cuenta. Ahorita, como ya había generado documentos, me está mandando un mensajito que no la puedo registrar. Bien, la siguiente cuenta que voy a registrar
es para registrar mis gastos, que en este caso, como fue un viaje, voy a tener mi gasto de transporte, mi gasto de hospedaje, mi gasto de alimentación. Y aquí le voy a poner consumo de alimentos. Voy a registrar otra cuenta sobre esta misma sección. Creo que aquí, perdón, déjenme borrar esta porque le puse 01 y era 49. Bien, entonces aquí ya tengo una de mis principales tres cuentas, que es mi consumo de alimentos, hospedaje y transporte, como parte de mis viáticos o gastos de viaje. Déjenme checar nada más lo de aquí mi cuenta, que me dice que ya tiene saldos. Déjenme nada más checar rápidamente un reportito. Ok, aquí está la póliza, no sé por qué estaba generada, pero déjenme aquí borrarla. Y aquí está otro de Francisco. Pasa que como en esta póliza estaba ya asignada la cuenta de bancos nacionales, no me dejaba continuar. Pero parece que eran nada más esos dos documentos.
Ok, perdón, creo que me faltó nada más aquí. Eh, ok, listo. No sé por qué por ahí se había generado esas pólizas. Y voy a aprovechar para registrar la segunda cuenta que es la que tengo ahí, que es BBVA Bancomer. Bien, entonces ya tengo registradas mis cuentas bancarias, ya tengo mi responsable del gasto, que incluso ahorita voy a asignarle su cuenta contable y también pues ya definí mis cuentas contables para la generación de la póliza. Rápidamente voy a regresar a mi responsable del gasto, que en este caso lo asigné con el nombre Miguel Ángel Correa, y aquí en el responsable voy a asignar su cuenta contable. También voy a marcar esta opción para que me genere el cargo y abono correspondiente al momento de generar la póliza. Voy a guardar los cambios. Y el siguiente y último punto a considerar es con respecto a los impuestos. Déjenme por aquí abrir mi carpeta de instalación, Compact, bancos, y recordemos es este archivo que se llama compact cuentas impuestos.properties. Déjenme por aquí abrirlo con mi aplicación Notepad++. Y recordemos que por cada tipo de impuesto tenemos por aquí el signo de igual y todo lo que yo configure después de ese signo de igual es lo que es como viene el nombre definido en el XML, que la mayor parte de los impuestos, el que cambia, pues es el impuesto de hospedaje. Que para esto, déjenme por aquí abrir esta otra carpeta. Me parece que es este XML, déjenme ver. Sí, por ejemplo, este XML, bueno, pues corresponde a una factura por hospedaje. Aquí está la descripción de habitaciones. Y en la parte de impuestos locales, que lo tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre hospedaje, que en este caso es las iniciales ISH sin los puntos. Y estos nombres son los que pudieran cambiar o no ser iguales entre las distintas cadenas hoteleras. Entonces, este nombre es el que tendríamos que asignar en nuestro archivo de Compact Key cuentas impuestos.properties. Ahora bien, una vez definido esto, pues bueno, vamos a ir nuevamente aquí al menú de configuración y vamos a seleccionar la opción de cuenta de gastos y retenciones. Y aquí vamos a definir las cuentas contables de nuestras distintas tasas. Aquí, por ejemplo, en el IVA 16%, vamos a seleccionar el IVA acreditable pagado.
Y por aquí me faltó, bueno, voy aquí a guardar los cambios, me faltó agregar esta cuenta, perdón, que es el impuesto sobre hospedaje, que está sobre la categoría de otros impuestos. Regreso aquí a mi ventana de gastos y retenciones y voy a seleccionar esta cuenta que recién acabo de crear. Aquí está, impuesto sobre hospedaje. Si vamos a contabilizar a lo mejor la compra de un boleto de avión con su impuesto correspondiente TUA, pues aquí también podemos definir esa cuenta contable, el impuesto cedular, impuesto al millar o, como ya lo comentamos, algún otro impuesto que se esté calculando. Para nuestros ejemplos, pues bueno, prácticamente son los impuestos que se van a definir y guardamos los cambios. Ahora bien, vamos a entrar ya al modulito de documento de gasto. Aquí lo tenemos. Recordemos que el primer paso es indicar quién fue el responsable de esos gastos o quién está comprobando esta información. Si se fijan, de todo mi catálogo de beneficiarios pagadores, únicamente me va a mostrar todos aquellos que tengan marcada la opción de responsable del gasto. Es por eso que la importancia de que dentro del catálogo de beneficiarios pagadores lo tengamos marcado. Una vez definido al responsable, yo puedo decirle qué tipo de gasto es. Vamos a decirle que es una liquidación de viáticos. Como es mi primer documento, pues es el folio que me asigna y la fecha en la que estamos capturando esta información. Que aquí también nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues el viaje fue del 10 de agosto. O en este caso, Miguel Ángel regresó el 10, pero su viaje fue del 3 de agosto al 5 de agosto. ¿Sí? Entonces ya el día 10, él regresó y es el día en que se está capturando esta información. Ahora bien, el siguiente paso pues es asociar los FDIs. Voy aquí a abrir mi ADD. Y aquí, bueno, pues mis XML pues son de junio. Aquí los tengo identificados por mi responsable, proceso y referencia, de los cuales pues voy a seleccionar. Voy a decirle asociar y cerramos. Bien, aquí podemos observar que ya me muestra los CFDIs que nosotros seleccionamos. Vemos que tenemos autos, Pullman, Key Cancún, tenemos por aquí 2XML y tenemos por aquí el desglose del impuesto sobre hospedaje. Si yo le doy doble clic aquí, voy a observar que está aquí definido el impuesto correspondiente al hospedaje. Vamos a decirle aquí hospedaje. En caso de que yo no marque, perdón, de que yo no asigne el nombre correspondiente en el archivo que les mencioné, puede pasar esto, que el sistema no identifique el nombre que está dentro del XML y aquí no sepa qué tipo de impuesto es. Déjenme cerrarlo para mostrárselos nuevamente. Aquí, por ejemplo, vemos que en el XML me dice, oye, este XML con folio 3184
En el nombre tiene ISH, pero pues ese ISH yo no sé qué tipo de impuesto es porque en mi archivito de propiedades que les mostré hace un momento, pues yo no lo tengo definido. Es por eso que no sabe qué tipo de impuesto es y en esta sección me lo muestra deshabilitado. Ah, como yo ya sé que esa factura es de hospedaje, pues yo sé que esos 69.12 corresponden al impuesto sobre hospedaje y aquí en el RFC voy a decirle que es de Key Cancún. Aquí está. Voy aquí a guardar cambios y voy a abrir este otro XML donde nuevamente aquí el impuesto sobre hospedaje y en este caso me hace falta por asignar la cuenta contable de Key Cancún. Pero recordarán que Key Cancún yo no lo había registrado previamente dentro de mi catálogo de beneficiarios pagadores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el sistema, cuando nosotros estamos utilizando este control de gastos, registra automáticamente a este proveedor dentro de mi catálogo. Voy aquí a darle guardar, ahorita regreso, pero yo puedo irme directamente aquí a mi catálogo de beneficiarios pagadores y voy a observar que Key Cancún, así como Autos Pullman, ya están registrados automáticamente. Ya, como en el XML pues está su RFC, ya sabemos que es un proveedor, para que únicamente pues le asigne su cuenta contable. ¿Sí? Para esto, bueno, pues voy a darle clic en cerrar y me voy a ir a contabilidad. Vamos a ponerle aquí que Cancún. Asignamos su código fiscal. Eh, ok, me pasó lo mismo que la cuenta contable. Dame un segundito, perdón. Rápidamente aquí para checar qué pasó. Que me parece que era esa. Ok, sí, era ese que por ahí tenía asignado la cuenta. Entonces, aprovechando, voy a registrar a mi segundo proveedor que es Autos Pullman. Y listo. Ahora sí, tengo ya registrada mi cuenta contable de mi proveedor, que en este caso es Key Cancún. La asignamos, que es por el subtotal.
vemos que ya el sistema también automáticamente asigna la tasa de IVA y le asigna la cuenta contable que definimos en la ventanita de definición de impuestos. Por aquí Miguel Ángel nos preguntaba, o nos pregunta, perdón, ¿qué pasa si no configuro el nombre del impuesto en el impuesto del hospedaje en el archivo de configuración? Ok, pasa lo que mencionamos hace un momento, Miguel. Como no sabe, déjenme, bueno, voy a guardar los cambios. Déjenme aquí abrir el CFDI. Si yo no asigno, por ejemplo, este dato del nombre del impuesto, el sistema no sabe qué tipo o por qué se están calculando esos 69 pesos. Por lo tanto, al no saber qué cálculo es o de dónde vienen, pues tampoco le podemos asignar de manera automática la cuenta contable. Esto pues nos ayuda en futuras cargas si sabemos que a lo mejor es un hotel al que siempre acudimos, si es un restaurante al que siempre acudimos, pues las próximas veces que carguemos XML de ese mismo proveedor, ya el sistema automáticamente va a asignar tanto la cuenta del proveedor, así como las cuentas de impuestos, ya sea de hospedaje, TUA, cedular o almillar. Bien, también por aquí Alex nos pregunta que si podemos repetir la asignación de la cuenta. Así es, Alex, es algo similar a lo que comentamos hace un momento, donde si el sistema no sabe identificar qué tipo de impuesto es, bueno, aquí simplemente elegimos el tipo de impuesto. Y como ese impuesto ya lo configuramos en la ventana de impuestos y retenciones, déjenme aquí guardar, que es, recordemos, este de aquí, ya el sistema automáticamente asigna la cuenta contable correspondiente. Bien, entonces déjenme continuar nada más con los siguientes datos. Aquí, por ejemplo, pues este no tiene un impuesto adicional. Aquí vemos que también es un... Déjenme aquí, me parece que este es el de alimentos. Déjenme aquí abrirlo rápidamente. Sí, este por ejemplo es del mismo RFC del hotel que hay Cancún, pero si se fijan, este XML fue por un consumo en el restaurante. Entonces, este no es como tal un hospedaje. Y en este caso, vamos a decirle, recordemos que dimos de alta una cuenta para el consumo de alimentos. Aquí está. Y este de aquí, perdón, era el de hospedaje. Aquí está. Este, por ejemplo, es de autotransporte, que también por ahí lo registramos. Y solo que en el autotransporte tenemos una tasa exenta. Déjenme aquí cambiar la cuenta, que me parece que no la registramos. Déjenme registrarla rápidamente.
Bueno, ahorita para la parte práctica le vamos a poner IVA a favor, aunque está en una tasa cero. Bien, entonces ya tenemos definidas nuestras cuentas, ya definimos los impuestos de hospedaje, en caso de que aplique, ya vimos que en el transporte pues está la tasa exenta. Y recordemos que, o bueno, voy a hacer énfasis, que tenemos aquí habilitada la captura completa. Pero, ¿qué pasa si yo la desmarco y le doy por aquí clic derecho y quiero agregar un movimiento de gasto? Bueno, como ya lo comentábamos, este escenario se sugiere en aquellos casos donde pues no hay un CFDI de por medio y únicamente pues le vamos a indicar aquí, por ejemplo, que mi proveedora industrial, pues yo le hice un gasto por 150 pesos, ¿no? Y lo guardamos. Sí, entonces en aquellos casos, pues donde no hay un CFDI, podemos utilizar esta opción. Voy a eliminarlo para que únicamente se asignen los impuestos que ya teníamos definidos. Ahora bien, hasta este punto nosotros podemos por aquí guardar los cambios, donde pues a lo mejor el responsable nos dice, oye, fíjate que me falta porque me envíen eh, una factura del taxi cuando llegué del aeropuerto a mi casa y todavía no me lo envían. Bueno, el departamento de contabilidad puede guardar la comprobación y poderla consultar posteriormente. Ojo, esto se puede realizar siempre y cuando yo no haya cerrado mi documento de gasto o mi comprobación. Porque si yo lo cierro o genero ya sea la póliza o el documento bancario, es cuando yo ya no puedo realizar modificaciones. Ahora bien, eh, como estamos haciendo una liquidación de viáticos, pues bueno, pues ya el responsable me dice, ¿sabes qué? Pues ya son todos los FDIs que tengo, ya no tengo nada pendiente por entregarte. Entonces ya por aquí nosotros, pues lo que tendremos que realizar sería nuestro documento bancario. Para esto me pide el sistema una fecha de cierre. Vamos a decirle que fue la misma de el 10 de agosto. Voy a darle clic en aceptar. Y aquí, como le vamos a hacer el reembolso al responsable del gasto, vamos a indicarle de qué cuenta está saliendo este dinero. Y me dice que fue por un total de 3,030 pesos con 75 centavos. También podemos observar este importe, pues que es la suma que vemos acá en la parte de abajo. No sé si alcanzan a ver mi cursor, que es prácticamente el mismo, que es la suma de todos los XML. Vamos a indicarle el método en el que se está realizando este egreso, ya sea por cheque, transferencia, en efectivo. Vamos a decirle que fue cheque. Y vamos aquí a guardar los cambios. ¿Sí? Ya en este momento me generó mi documento bancario, que incluso podemos observar que en la parte superior del documento bancario me dice que este egreso se generó a través del proceso de gastos. Puedo aquí cerrar la ventanita
Déjenme, creo que se me trabó porque no reacciona. Déjenme finalizarlo porque no reacciona mi sistema. Sí, aquí me dice que no responde. Algo por aquí pasó que no me permite continuar. Déjenme abrirlo nuevamente para continuar. Ok, me marcó un error por aquí con la licencia. Déjenme reiniciar el AppK. Bien, ya abrí nuevamente. Déjenme aquí consultar el documento. Bien, creo que por ahí se bloqueó al momento de cerrarlo, pero si se fijan del lado derecho, en esta sección que dice datos del documento bancario, ya me dice qué folio es, quién es el beneficiario, de qué cuenta bancaria salió el documento y el importe de ese egreso. También podemos observar que vemos todo en gris el documento y me dice que este folio o este documento de gasto ya no lo podemos modificar. Voy a consultar nuevamente mi documento bancario y voy a darle clic aquí en póliza. Voy a darle aquí a aceptar. Aquí ya me dice cuáles son los comprobantes que tengo asociados. Voy aquí a seleccionar mi cuenta. Voy a guardar los cambios. Y aquí ya está la póliza con todos los movimientos de mis comprobantes asociados. Así como recordemos que marcamos la opción dentro del catálogo de beneficiarios y pagadores para que me generara el cargo y abono de los movimientos a mi cuenta deudores, que en este caso es Miguel Ángel Correa. Tenemos por aquí los 3,000 pesos que salieron para hacerle el reembolso.
y el detalle de todos los comprobantes asociados. Podemos observar también que aquí en el concepto tenemos lo que capturamos desde un inicio en el documento de gasto, y también podemos observar que en nuestra póliza pues está la asociación de nuestro documento de bancos. Aquí ya el sistema, también es importante resaltar, ya tiene pues internamente configurado la manera en que se va a generar la póliza. Si se fijan, lo único que hicimos fue definir las cuentas contables. Y ya automáticamente el sistema nos generó la póliza sin necesidad de crear alguna plantilla o alguna configuración adicional. Aquí la póliza pues simplemente la guardamos nuestro documento, y cuando regresamos a nuestro documento de gasto también ya me dice cuál es la información de la póliza que se generó. En este caso fue del día 10, que recordemos esa fue la fecha con la que cerramos nuestro documento de gasto, y ya nos dice el documento bancario que se generó. Como estamos haciendo una reposición, pues está saliendo dinero de nuestra cuenta de Santander. Y ese egreso está contabilizado en la póliza con folio número 1. Bien, este documento, como ya lo comentamos, lo podemos imprimir. Por ejemplo, ahorita lo voy a mandar a PDF. Y lo que me imprime, pues es prácticamente el encabezado del documento, si lo queremos ver así, donde me dice quién es el responsable, el folio del documento de gasto, cuál es la fecha en la que se aperturó el gasto, bajo qué concepto, la cuenta bancaria y datos de el egreso o el ingreso, dependiendo de si fue un depósito, y datos de la póliza. Y en la parte de abajo, pues vemos los datos del UID que se comprobaron. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda con la configuración, generación. ¿Todo bien? Bien. Aquí rápidamente, bueno, dentro del documento de gastos tenemos también pues esta herramienta o este acceso a los movimientos de auxiliares, donde pues prácticamente lo que nos manda es a consultar todas las pólizas que tenga nuestro responsable de gasto, que para nuestro caso pues solamente ha sido una póliza la que hemos generado. Como ya lo comentábamos, aquí me muestra dos movimientos, que fue el cargo y abono, pues para que prácticamente quedara en cero nuestro saldo del responsable. Bien, ya por último, pues como ya lo vimos, tenemos algunos reportes donde podemos validar la información. Ya vimos que podemos imprimirlo o consultar los movimientos auxiliares. Aquí nada más también es importante o me gustaría resaltar que dentro del documento de gasto, al imprimir yo el movimiento auxiliar, me va a mostrar la información de los 60 días inmediatos anteriores a la fecha de trabajo.
Esto no quiere decir que se vaya a ocultar o eliminar la información. Esto es simplemente para este reporte en particular. Ya si lo queremos consultar con una fecha mayor a estos 60 días, bueno, pues nos vamos al menú de reportes y desde ahí ejecutamos los filtros con mayor rango de días. Bien, también dentro del menú de control de gastos tenemos como tal el reporte de control y ese mismo reporte de control, pero en un formato en Excel, que creo que la mayoría de nosotros pues nos tiene mayor utilidad, ya que podemos modificar o manipular un poquito la información de manera más fácil. ¿Qué pasa cuando ejecutamos este reporte? Es muy similar a lo que vemos cuando mandamos imprimir el reporte. Tenemos datos del responsable de gasto, la cuenta bancaria y los comprobantes que están asociados. Déjenme mostrárselos para que lo podamos verificar. Aquí simplemente me dice cuál es la información del responsable que queremos visualizar. Como en nuestro caso, pues es únicamente un documento el que hemos hecho. Aquí está la información que vemos, que como ya lo mencioné, pues es prácticamente el mismo que visualizamos cuando lo mandamos imprimir. Ahora bien, si ese mismo responsable tuviera más gastos, pues bueno, tenemos por aquí una división y enseguida pues se mostraría la información del siguiente documento de gasto. Todo dentro de la misma hoja. Déjenme mostrarles aquí en el Excel para que podamos observar la diferencia. Bien, aquí en el Excel, pues bueno, simplemente veremos por cada renglón un comprobante asociado. Tenemos por aquí la serie, tenemos aquí un consecutivo de movimientos, quién es el proveedor, el UID de esos XML y el total de cada uno de ellos. Ya más hacia la derecha tenemos información del documento bancario que se generó, así como de la póliza. Que aquí por alguna razón no me lo está mostrando, seguramente es un error porque recordemos pues esa póliza ya la generamos. Bien, pues esos son los reportes en los que podemos verificar la información. No sé si tengan alguna otra duda. Prácticamente con esta parte de reportes es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Damos unos minutitos para las dudas y antes de eso aprovecho para resolver la duda de Alejandra de hace unos momentos, donde nos preguntaba si podemos hacer una foliación por mes. Esa Alejandra lo vamos a hacer dentro del catálogo de tipos de documentos, por ejemplo, de nuestros ingresos. Aquí yo le voy a poder indicar si quiero que sea por un control de rangos o por el documento. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a poder definir ese tipo de foliación. Bien, también por aquí Alejandro nos pregunta, ¿cómo puedo borrar un documento que dice conciliado en bancos? Bien, aquí Alejandra, bueno, solamente hay que tener en consideración algo. Si
Si esa conciliación fue por medio del proceso de conciliación bancaria, tendrías que cancelar esa conciliación para que el documento bancario lo puedas, pues vaya, quitarle la opción de conciliar. Voy a consultar un documento. Creo que por aquí no tengo. Por ejemplo, si es un documento que está conciliado, pero aún no cierras la conciliación, tú puedes consultar el documento y desmarcarlo como tal. Pero si este documento ya forma parte de una conciliación cerrada, lo primero que tendrás que hacer, Alejandra, es cerrar o cancelar la conciliación. Por ejemplo, aquí, que yo ya tengo, por ejemplo, esta 4, tendrías que borrar la conciliación, ir al documento y desmarcar la opción de conciliado. Ese sería el proceso, Alejandra. Bien, por aquí Miguel Ángel nos dice de los XML. Nos pregunta por los XML. Sí, está bien, Miguel. Cuenta con ellos. Los voy a adjuntar los XML con los que hicimos la práctica el día de hoy. Será la presentación, el video, los XML y el respaldo antes de iniciar la sesión. Bien, por aquí Alejandro nos dice, no me aparece el documento, solo me aparecen saldos. Em, por ahí Alejandra, no sé si sea un documento que ya tengas arrastrando de periodos atrás. ¿Qué pasa a veces? Bueno, si por ejemplo hay un documento que no se concilia en este periodo, por ejemplo, el sistema te pregunta si lo quieres pasar al siguiente mes. Y pues si es un documento pues que ya viene arrastrándose de meses anteriores, pues mi sugerencia es, o bueno, no mi sugerencia, de hecho lo que se tendría que hacer es, déjame aquí abrir por ejemplo, si es un periodo que es de julio, tendrías que borrar las conciliaciones hasta llegar al periodo en el que está, digamos en el de la fecha origen, y desmarcar la opción antes de hacer el cierre de la conciliación. Ese sería el proceso, Alejandra. Bien, de nada. Bueno, pues parece que no hay más dudas. Si no es así, pues por mi parte será todo. Agradecerles mucho su asistencia a la sesión del día de hoy y los espero el día de mañana para continuar con la sesión número 2. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias.